Buenas tardes, yo soy Héctor Pelayo y este es su programa, El Consulado viene al pueblo. Hoy nos encontramos aquí con el cónsul de documentación. Así es de que, bienvenido señor cónsul. Pues señor Pelayo, como siempre es un placer, muchísimas gracias por estar aquí. A nombre de nuestra cónsul titular, la cónsul Berenice Díaz Ceballos, pues bueno, aquí un servidor Jonathan Álvarez para seguir platicando de estos temas que, como hemos visto, pues es un universo muy vasto, es todo un mundo esta cuestión de la documentación, los pasaportes y las matrículas, los requisitos, el porqué. En los programas anteriores ya hablamos un poco sobre las citas en el consulado, cómo se obtienen, por qué se necesitan. Ya hablamos un poco características generales de los documentos que pedimos, que tienen que coincidir los nombres, un poco el apellido de casada. Ahorita quizá podríamos abordar el tema del primero y el más básico de los requisitos, que es la cuestión del acta de nacimiento. Entonces, pues adelante, aquí estamos para ¿Qué, servirles. qué pasa con las actas de nacimiento, por ejemplo, las que vienen ya un poquito averiadas por el tiempo, que se tienen guardadas ahí en el baúl y que de repente salen ahí todas arrugadas y Sí. funcionan, no funcionan, o qué hay que hacer para aclarar eso? Pues de hecho esa es una situación bastante común, se entiende aquí pues a raíz a veces, pues cuando uno se traslada de un país a otro, pues es difícil cuidar apropiadamente los documentos, o algunos pues sí son ya muy viejitos y pues el paso del tiempo los deteriora o algo. Una cuestión que bueno que toca el punto importante sobre las actas es que tienen que estar en buen estado y la información tiene que ser legible, es decir, como las actas son un documento oficial, es importante que no tengan tachaduras, o sea, que no estén rayadas, que no estén rotas, que no tengan alteraciones, alguna parte que se vea como que quisieron borrar y poner algo, porque pues eso se puede prestar a muy malas interpretaciones, aunque no siempre sea el caso. Ahí es muy importante, nos ha tocado el caso, por ejemplo, de actas muy viejitas, ya muy maltratadas, rotas, o por ejemplo que se rompieron completamente y pues están pegadas con cinta, o actas también, por ejemplo, que nos las traen enmicadas, o sea, que la enmicaron para protegerla. Esto, pues en principio cualquiera podría pensar, pues es una idea muy buena y muy ingeniosa si uno protege su documento. Pero lo malo es que las actas tienen medidas de seguridad. Y estas, si con el tiempo, con el uso, si el acta está muy mal o cuando está enmicada, no se pueden apreciar, o sea, no se pueden tocar, no se pueden ver. Y esto pues legalmente invalida el acta, porque es un documento oficial que debe estar íntegro, no tiene que tener alteraciones. Cuando ocurren estos casos, digo, siempre es muy importante, si inician su trámite, que traigan el acta de nacimiento en el consulado, es un requisito. En caso de que el acta no esté en el mejor estado, si pues no está bien, si está enmicada o algo, se debe considerar la situación. Digo, pues hay de actas maltratadas a actas maltratadas, o sea, no es lo mismo pues un poquito viejita pero bien a totalmente rota y que falta un cacho del acta o algo así. Pero en función del caso, si se llega a necesitar, podría aplicar para un pasaporte de un año, para un pasaporte de emergencia. En estos casos, los pasaportes, como llegamos a comentar previamente, por reglamento se expiden por 3 o por 6 años, que es la vigencia normal. También existe la figura del pasaporte de un año. El pasaporte de un año, su razón de ser es que se usa para casos de emergencia cuando no se pueden cumplir todos los requisitos. Entonces, en este caso, con las actas de nacimiento. Si el acta no está bien, si no cumple con todas las especificaciones, de todos modos es mejor que la traigan para ver, pero a lo que se podría aspirar sería, si se requiere, a un pasaporte de un año, a un pasaporte de emergencia. Ya para dar un pasaporte bien, un pasaporte de más tiempo, por 3 o por 6 años, necesitaríamos un acta de nacimiento pues que esté en buenas condiciones, una nueva. Hay muchas otras cuestiones sobre el acta que ahorita podemos comentar. La primera sobre este caso, si el acta está muy viejita, si está muy maltratada, lo más recomendable para que no haya problemas, para que el pasaporte se pueda dar por más de un año, sería tener un acta de nacimiento nueva. ¿El acta cómo se consigue? Se puede solicitar al registro civil. De hecho, por ejemplo, en las guías paisano que se obsequian en el consulado, ahí viene la información de todos los registros civiles de México, de cada estado de la República. En el consulado, con todo gusto, les podemos informar sobre el que les corresponda o algo. E incluso, no necesariamente se tiene que ir siempre a México o requerir apoyo de algún familiar o algo para traerla desde allá. Hay estados de la República, como es el caso de Oaxaca, por ejemplo, que tienen representaciones aquí en California. Es decir, que una representación del estado de Oaxaca que lleva el registro civil de Oaxaca está aquí, y con ello se puede mandar pedir un acta de nacimiento nueva. Las actas nuevas ya tienen un papel especial con más medidas de seguridad que protege más sus datos, y esas ya vienen computarizadas, pues no se presta que no se vea bien algún dato o alguna cuestión.
Entonces siempre lo ideal es tener un acta ya nueva, un acta que esté bien, que no esté maltratada, que no tenga tachaduras, borrones, y si es el nuevo formato, que mejor. Ahora bien, no sé si se ha preguntado, ¿alguna vez usted ha revisado su acta de nacimiento con mayor detenimiento? O sea, ¿se ha puesto a leerla con detalle qué dice? Revisar pues si tiene alguna cuestión rara, que no sepa algo que dice, por qué eso. Bueno, no me ha tocado directamente en la mía, pero sí he visto en otros compañeros. Por ejemplo, cuando estaba yo en la secundaria, me tocó ir una vez a recoger documentación de varios mis compañeros, y ahí surgía donde no coincidían los apellidos, no coincidían las fechas de nacimiento, no coincidían el nombre de los padres, por alguna razón u otra cuando los registraron, quien los haya llevado pues no dieron los datos correctos, y posteriormente cuando ya se necesita el documento, ellos toda su vida se han llamado Juan Pérez y ahora se llaman José María, quién sabe qué, ¿no? Entonces todo eso, Sí, eso cambia y afecta obviamente cualquier documento que quieran llevar o Sí. cualquier trámite que se quiera llevar a cabo, ¿verdad? Sí, no, en efecto, evidentemente hay de situaciones a situaciones. Puede haber, o sea, la mayoría de las actas, afortunadamente no hay mayor problema. Tristemente sí se da el caso, pues todos en el mundo somos seres humanos y desafortunadamente los registros civiles también se llegan a cometer errores. Sí llega a haber el caso de actas, pues como usted menciona, que puede ser desde algún número, alguna letra mal, alguna parte que no se ve, hasta actas que desafortunadamente el nombre de la persona está mal o dice mal su fecha de nacimiento o que se equivocaron en el nombre del papá, en el nombre de la mamá. Y el acta de nacimiento es la base que se toma para hacer el documento, es la piedra fundamental pues sobre la que construimos nuestra identidad, la que dice desde que nacimos quiénes somos, de dónde venimos. Entonces es muy importante, tanto por un lado para sus documentos mexicanos, su matrícula, su pasaporte, si hacen algún otro trámite de que se pueda hacer en México, que les ayude el consulado, como otros que se hablará después, poderes notariales, doble nacionalidad. El acta de nacimiento es la base, es muy importante que esté bien y que tenga bien la información. También, por ejemplo, para las personas que les pueda interesar, el próximo año que entra en vigor esta medida en California de la ley AB60 de las licencias para personas que no tengan todos sus documentos, el acta de nacimiento es muy importante, o en una posible reforma migratoria en algún futuro, también el acta de nacimiento es el documento más importante de todos los que se van a pedir. Entonces, muy importante revisar que el acta de nacimiento, pues tener una en buen estado, como ya comentábamos, y revisar que todo esté bien. Por ejemplo, puede haber muchas cuestiones. Una, todas las actas de nacimiento, las que nosotros tenemos como un original en realidad, o sea, esas que nos dan en el papel bonito, no vienen siendo el original del acta, son una copia certificada del registro civil, porque original del acta solo existe uno. En todo el mundo solo hay un acta original para cada uno de nosotros. ¿Esa dónde está? Está en el registro civil, en donde hicieron nuestro registro de nacimiento, está en sus libros, en sus archivos. Las actas que nos dan a nosotros, los que nosotros consideramos como nuestros originales, son una copia certificada que nos hace el registro civil, pues, demostrando que es una copia fiel, idéntica al original que tienen en el libro. Las actas, por ejemplo, entre la información pues viene nuestro nombre, viene nuestra fecha de nacimiento, viene dónde nacimos, los nombres de nuestros padres, a veces de los abuelos o más información. También viene un detalle muy importante que es la fecha de registro, es decir, la fecha de cuando hicieron nuestra acta de nacimiento y el lugar de registro, el lugar donde nos fueron a registrar. A veces hay muchas confusiones al respecto, pero no siempre es lo mismo, o sea, puede haber diferencias. Por ejemplo, hay personas que pueden nacer, digamos, en Acapulco, en esta hermosa ciudad de playa en el estado de Guerrero, y que su registro se lleva a cabo, quizá que los papás se tuvieron que mudar a Tijuana, o a Sonora, o a la capital, al DF, y hacen el registro ahí. Entonces, el lugar puede variar, o sea, una persona puede nacer en Morelia, en Michoacán, y que la registren en Veracruz. Evidentemente, uno puede nacer un día, pues su fecha en la que nació en el hospital, y pues lo normal es algunos días después o meses después, cuando uno es bebé, van los papás y hacen el trámite en el registro para levantar su acta de nacimiento. Entonces la fecha de registro es otra. Un primer punto que es importante ver en las actas de nacimiento, sobre todo en el caso de los pasaportes, es que el registro no sea extemporáneo. Esto puede ser un término técnico extraño, no sé, o sea, que a usted le pueda sonar pues extemporáneo, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Como dice la palabra, extemporáneo se refiere a que es fuera de tiempo. Se refiere a la ley, dependiendo la fecha en que uno nace, marca un plazo, un número de años para poderse registrar. Lo más normal, pues lo común, es que a uno lo registran pues a los pocos meses de que nació.
La ley, de hecho, el plazo que da para personas que nacieron después del año 1977 es de 3 años. Personas que nacieron antes, dependiendo la fecha, la ley va ampliando el plazo. A veces son 5 años, a veces son 10. Ya las personas muy mayores, por ejemplo, que hayan nacido en los años 20, o sea, ya personas de la tercera edad muy grandes, tienen plazos incluso hasta de 50 años para hacer el registro. Porque se entiende que en las épocas en que ellos nacieron, pues no había tantas facilidades para hacer el acta de nacimiento. Bueno, pero digamos, en principio, la fecha básica ya para la mayor parte de nosotros, todos quienes nacimos en fechas recientes, es 3 años. ¿Qué pasa si a uno lo registran más de 3 años después? Es decir, que haya nacido, por ejemplo, en 1990 y lo hayan registrado en el año 2005. Ahí pasaron 15 años. Esto no es algo malo, o sea, pues no es un delito, no es nada así como, pues realmente de ay, qué barbaridad, pero sí no es lo más normal, porque es común que a uno lo registren pues al poco tiempo de nacido. Cuando ocurre esto es cuando hablamos de un registro extemporáneo. Y en esos casos, por ejemplo, para poder hacer un pasaporte ya con la temporalidad de 3 o de 6 años que necesitan, necesitamos una prueba complementaria. Lo que necesitamos es un documento que nos ayude a comprobar nosotros con el registro civil que entre la fecha que nació la persona, en este caso digamos entre 1990 y la fecha que la registraron, 2015, 2005, como pasarían en este caso 15 años, 15 años es mucho tiempo. Nosotros necesitamos verificar en el registro que en ese mucho tiempo que transcurrió no haya otra persona registrada con ese mismo nombre, con esos mismos datos, o incluso esta misma persona, quizá que primero la registró el papá y luego la registró la abuelita y no se dieron cuenta. Entonces es muy importante ver que la persona no tenga 2 registros de nacimiento o que no hay otra con los mismos datos. Es información muy importante que hay que ver. Ahora, ¿qué documentos nos sirven a nosotros como consulado para poder verificar esto y revisar, pues, por misma seguridad de todos nosotros que nuestro registro, pues, por el tiempo que pasó, esté bien? La más básica, por ejemplo, es el acta de nacimiento de algún hermano mayor que haya sido registrado a tiempo dentro de este plazo de 3 años y nació después del 77. O también nos sirve el acta de nacimiento de alguno de los papás, del papá o de la mamá, está bien. Igual, tendría que haber sido registrado a más tardar 3 años después de que nació para que nos sirva. También es válido el acta de matrimonio de los papás, si se casaron antes de que uno naciera. O si uno tiene estudios, el certificado de la primaria, si uno terminó la primaria antes de los 14 años, nos sirve perfecto como prueba. Ahora bien, ahorita podríamos ver en los casos donde alguien no tiene ninguno de estos documentos, qué es lo que se podría hacer. Entonces ahorita lo podemos ver con más calma junto con los otros errores de las actas de nacimiento. Vamos a tomar un pequeño receso y regresamos enseguida. Regresamos una vez más aquí con el cónsul Jonathan. Así de que continuamos, le voy a preguntar algo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, por alguna razón u otra, a mí me registraron, como decía usted, hace 15 años tarde, y no tengo una forma de comprobarlo porque, digamos, mis papás emigraron a otro país, o yo lo hice y nunca supe qué pasó? ¿Ustedes qué hago? Bueno, en esos casos hay 2 cuestiones que se pueden considerar. La primera es que al menos en principio, o sea, no quedan totalmente desprotegidos. Si por alguna situación de emergencia requieren una identificación o viajar, se puede dar un pasaporte de emergencia por 1 año, que el pasaporte especificaría que es canjeable con un complemento de acta extemporánea, es decir, con alguna de estas pruebas. Pero como usted dice, yo entiendo que en algunas situaciones no siempre se puede obtener estos papeles. Cuando llega a ocurrir esto, lo que se necesita es una carta de inexistencia que se pida al registro civil. ¿A qué me refiero? Como comentaba, el problema de base con un registro extemporáneo es que como pasó mucho tiempo entre la fecha que nació y la fecha que fueron a levantar su acta, necesitamos verificar que en ese tiempo que transcurrió no hay otro registro con su mismo nombre, con su misma fecha, con los mismos datos, o que no hay otro registro anterior de usted y que pues ni sabía ni nada. Esto es justamente la carta de inexistencia. Las actas de nacimiento, nuestros registros originales están en el registro civil. La carta de inexistencia lo que significa es que se pide al registro civil que investigue en sus archivos si hay algún otro registro con sus mismos datos, o si antes del registro del acta que usted tiene, que pasó mucho tiempo, si había uno anterior. Y ya cuando el registro civil hace esta carta oficial indicando que no es el caso, pues ya queda pues más que comprobado que no tenemos este problema. O sea, la razón de comprobar
con alguna prueba o algo, el registro extemporáneo, es pues por misma seguridad de uno, de tener la confianza y la certeza de que no puede haber otra persona ahí por el mundo con nuestro mismo nombre y nuestra misma información, pues que pueda prestarse a confusiones o peor, hasta a fraudes. Imagínense que alguien quisiera aprovechar y ver, a usted lo registraron 15 años tarde, entonces voy al registro civil, hago el registro como si yo fuera esta persona, como si yo fuera el señor Héctor, en otra fecha y digo que soy él o algo. Entonces, bueno, pueden ser casos que afortunadamente no son los más comunes, pero sí puede llegar a pasar que alguien con documentos falsos trata de hacerse pasar por otra persona. Bueno, entonces, yo le pregunto por esto, porque por ejemplo aquí tenemos muchos connacionales, por ejemplo, de Oaxaca o de otros estados donde no fueron registrados, están acá, no tienen quizás una forma de identificarse, otra de que pudiera existir que cuando los bautizaron haya lo que le llaman la fe de bautismo los católicos, o me imagino que en todas las religiones a lo mejor habrá una especie de registro si tuvieron alguna actividad dentro de sus religiones, ¿verdad? Entonces, si un documento de esos en un momento dado pudiera ser servir pues como identificación para que pudieran tener algún acceso a documentación, digamos, digámosle pasaporte o matrícula consular. Sí. Bueno, aquí toca varios puntos muy importantes. Primero, para cerrar lo de la extemporaneidad, si llega a ocurrir este caso que no tenga ninguna prueba, en el consulado les podemos indicar pues la información del registro civil para solicitar la carta o de las representaciones que algunos estados tienen aquí en California para que les ayuden a solicitarla. Ahora, por ejemplo, de lo que usted comenta, una primera cuestión sería, si no tienen acta de nacimiento, si nunca les hicieron el registro y nacieron en México, ahí sí pues estamos investigando, los distintos consulados están haciendo las gestiones con autoridades en México y demás para revisar algún esquema que se pueda implementar para ayudar a nuestros connacionales, porque en principio, desafortunadamente en este caso, la ley se indica que las personas que hayan nacido en México se tienen que registrar en México. Es muy importante, quizá una cosa sería que no tengan el acta, no tener la copia certificada, pero que sí se hayan registrado, o sea, que el acta sí se haya hecho. En ese caso es más sencillo, nada más es cuestión de contactar al registro civil para hacer un acta. Y otro caso más complicado que podemos ver con mayor calma es si la persona no tuvo ningún registro en México. Ahora, otra cuestión que usted comentaba, por ejemplo, o sea, la fe de bautismo. Si el connacional sí tiene un registro, si sí le hicieron su acta de nacimiento, que aunque no traiga la copia certificada, tenemos opciones para tratar de verificar a distancia si este registro existe. Una es la clave única de registro de población. Podemos llegar a tomar en casos pues ya emergentes, alguna situación de emergencia que realmente pues, se diste con muy poco tiempo y mucha premura esta identificación, se pueden llegar a tomar otros documentos. En el caso de la fe de bautismo, por ejemplo, se podría llegar a considerar, pero en el caso de México, México pues es un estado laico. Entonces la fe de bautismo por sí sola no se puede tomar como tal, o sea, no se puede tomar, pero si esta fe de bautismo se hace notarizada, se lleva ante un notario que certifica pues que tuvo fe, o sea, que da fe, que tuvo a la vista la fe de bautismo, que pues está correctamente hecha, que sí es del lugar donde se expidió, todo lo demás, sí se podría llegar a considerar en algún caso pues de mucha emergencia. Ahora bien, el acta en realidad es la base de nuestra identidad y la tomamos para hacer el documento como un probatorio de nacionalidad, lo que platicábamos un poco la vez pasada. Pero adicional al acta, necesitamos nosotros acreditar la identidad de la persona. Es decir, el acta define nuestra identidad, pero aparte del acta necesitamos alguna identificación para hacer un documento. ¿Por qué? Las actas de nacimiento pues no traen fotografías. Y pues yo obviamente yo sé que en la mayor parte de los casos pues si uno trae su acta es porque es suya y es la que tiene y les creo perfectamente, pero nosotros para poder expedir el documento la ley nos pide tener las pruebas. Entonces por eso normalmente pedimos aparte del acta la identificación. Si no tienen el acta, pero sí se registraron, o sea, el registro sí existe, no tienen el acta en este momento. Quizá, por ejemplo, en algún caso, si tuvieron un pasaporte, o sea, si ya habían traído el acta, le habíamos hecho un pasaporte antes y lo tienen, se puede hacer la renovación del pasaporte. En algún caso, aquí son cuestiones que se tiene que evaluar caso por caso, o sea,
cada persona tiene su historia, sus circunstancias, cada caso es un mundo y se tiene que revisar con las leyes y los reglamentos qué puede proceder, cómo le podemos ayudar. Pero en dado caso se puede llegar a tomar como prueba de nacionalidad e identidad también un pasaporte mexicano. Si este se hizo sin observaciones, si este fue válido, si tiene, incluso si son pasaportes vigentes, o sea que ahorita lo sacaron, en realidad no necesitarían el acta, se puede renovar por sí mismo si está bien, si no está roto, si están bien los datos. Hay otros documentos que se pueden llegar a tomar como esto de probar la nacionalidad mexicana. Por ejemplo, personas que no nacieron en México, pero que se hayan naturalizado como mexicanos, se puede tomar la carta de naturalización. Luego podemos ver a detalle todos los documentos que pueden servir para este caso, pero en resumen, si la persona sí se hizo su registro en México, o sea, sí le hicieron su acta en México y no la trae, con conseguir al menos una copia del acta, con tener algún pasaporte viejo, si tienen la fe de bautismo y está notarizada, lo podríamos ver, podría buscarse cómo hacerle un pasaporte de emergencia si lo amerita el caso. Si no lo tienen, la solución óptima pues es mandar pedir el acta, que hay facilidades para que la puedan conseguir, y pues ya teniendo el acta se puede hacer. El caso de que no tengan el registro en México, pues estamos haciendo gestiones para ver cómo poderles ayudar con ese problema, pero sí, desafortunadamente en estos casos la ley sí pide que se le haga el registro en México. Entonces ya es un caso que con todo gusto lo revisaríamos con calma en el consulado, veríamos qué se puede hacer y pues agotaríamos todas las opciones y recursos que estén a nuestro alcance para ver cómo ayudar a alguien que esté en esa situación. No, pues muchas gracias, muy importante lo que está usted mencionándonos. Además, cambiando un poquito más de tema, la vez anterior estábamos hablando de las personas mayores. Sí. ¿Qué pasa con ellos? Por ejemplo, si llegan ya una persona de mayor de 60 años que llegue a solicitar algo y no tenga cita, si pudiera ser atendido, si no pudiera ser atendido, no sé cuál sería la situación en este caso. En este caso, afortunadamente, pues sí se tiene la consideración con las personas mayores, pues ahora sí que tanto desde cuestiones médicas, que pues ya pues la edad a uno pues sí le llega a pegar y pueden tener problemas para caminar, o pues simple y elemental respeto pues a las personas ya de tercera edad. Aquí hay dos temas muy importantes. Uno es que efectivamente adultos mayores que tengan más de 60 años de edad, o aunque no tengan los 60 cumplidos, digamos alguien de 55, pero pues que requiera apoyo para caminar, o sea que necesita un bastón, en silla de ruedas, o incluso aunque no sean mayores de edad, pues alguna persona con discapacidad, alguna cuestión médica muy importante, o sea, pues es algo de sentido común, alguna persona muy enferma, alguna persona con cáncer, alguna cuestión, con todo gusto nada más nos tiene que indicar esta situación llegando al consulado y nosotros buscamos de los pocos espacios que podamos conseguir de las personas que vienen sin cita, se lo buscamos para poderlo recibir el mismo día y hacerle su documento. Nada más aquí sería cuestión, porque ahí sí nadie está exento, de cumplir los requisitos, que se traiga sus papeles, su acta de nacimiento, su identificación, si hace matrícula consular, comprobante de domicilio, lo que requiera, y cumpliendo los requisitos lo podemos recibir sin cita en estos casos, igual las emergencias como ya hemos comentado, y se le hace su trámite. En el caso específico de los adultos mayores, también es importante resaltar, personas mayores de 60 años, por ley, para el caso del pasaporte mexicano, tienen un descuento del 50%, es decir, a ellos se les cobra solo la mitad de la cuota establecida por ley para el pasaporte, que es de $74 para pasaporte de 3 años, a ellos se les cobraría 37, es descuento del 50%, o un pasaporte de 6 años que cuesta $101, se les cobraría $50 con 50 centavos. ¿Aplica también para la matrícula consular o es únicamente para el descuento solo es en el caso del pasaporte, solo así está contemplado en el reglamento. Que bueno, afortunadamente, pues en este caso el pasaporte es el que tiene el mayor costo y donde el descuento da el mayor beneficio. La matrícula consular tiene un costo más accesible de $27. No, pues qué bueno, qué bueno que nos está dando esta información, porque mire, por ejemplo, yo no sabía que tenían ese descuento del 50% de las personas mayores, y creo que yo estoy en la lista. No, pues se ve bastante joven, sí. Y pues la juventud, independientemente de la edad que tengamos, se lleva en el corazón, pero sí, efectivamente, quien tenga más de 60 años lo podemos recibir sin la cita, nada más sí es importante que cumpla con los requisitos, que se traiga los documentos necesarios y aparte van a tener un descuento del 50% en su pasaporte.
Ahora pues hay muchos temas que se pueden tocar, que podemos tocar, tendremos que ver con calma y tiempo, por ejemplo pasaportes para menores de edad también, cuestiones de los errores que puede haber en las identificaciones. En el caso del acta podríamos profundizar en un futuro de otros errores. A veces pasa también que pues está mal el nombre del papá o que falla mucho alguna letra, no sé, que la persona es Gómez con Z y hubo algún error y en el acta aparece como Gómez con S. Yo entiendo que es un simple detalle, que es una simple letra, pero desafortunadamente para efectos legales esto es algo muy importante. Digamos, de Osama a Obama, una letra puede cambiar todo. Entonces, si llega a haber algún error en el acta de nacimiento, con todo gusto les indicaremos en el consulado qué se debe hacer, pero estos errores el consulado no puede corregirlos directamente, se tienen que corregir ante el registro civil. Entonces ahí les daríamos la información del registro civil que les corresponda, cómo pueden contactarlo, o como comento, en el caso de algunos estados de la República, a veces no es necesario, depende del caso, pero a veces no es necesario ir a México o hacer la gestión en México. Se puede hacer aquí ante la representación de ese estado, que hay muchas en California. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por esa información y estaremos aquí en las próximas semanas. Pues muchísimas gracias y un placer estar con ustedes.